7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a dos empresarios, el ingeniero Mauricio Pinto y el economista Javier Díaz, expresidente de la Asociación de Textileros del Ecuador. Les invitamos para analizar este momento que estamos viviendo, precisamente por nuevos cortes de energía. ¿Cómo afecta? Esto casi es en cascada, afecta al trabajo, afecta a la producción, afecta a las ventas, afecta a quienes, a los usuarios. Es decir, este es un problema múltiple que afecta y que creíamos que había sido superado los apagones en el Ecuador. Tanto se vendió los grandes proyectos como el Coca-Cola Sinclair, que se determinó que hubo sobreprecio. Empezó con $2.100 millones, luego 2.400, terminó costando 3.000 millones, y lo más grave, se ofrecieron 1.500 megavatios, no se ha llegado a 1.000, de acuerdo con la confirmación de los propios técnicos. Peor ahora en estas condiciones de estiaje. Ingeniero Mauricio Pinto, ¿cuál ha sido la afectación? ¿Cuál es la afectación por estos nuevos apagones en el país? Buen día. Buenos días, Miguel, y un gusto estar con Javier. Miguel, hay que entender varias cosas para no cometer el error simplemente de dar un diagnóstico simplista. El Ecuador tiene un problema que es ancestral, diría yo, que le gusta vivir en el filo de la navaja. Hablar en el Ecuador de reservas, hablar en el Ecuador de buscar las contingencias posibles que se puedan suceder, es casi una situación que no se da nunca. Y esto nos lleva a tener situaciones extraordinarias como las que tenemos el día de hoy. Evidentemente que esto era una muerte anunciada desde hace ya mucho tiempo, y no se tomaron los correctivos suficientes o no se incentivó al sector privado para que produzca la suficiente energía para cubrir las posibles necesidades, por un egoísmo brutal del monopolio estatal sobre el tema de la producción de energía. El Ecuador es un país que tiene recursos suficientes para ser realmente una potencia energética. No solo el tema de las centrales hidráulicas que producen a través de los ríos la energía eléctrica, sino también el sol, Miguel. El sol lo estamos desperdiciando todos los días, y no se permite, se pone trabas, se pone desincentivos, se dice que hasta se pone topes, y no se deja que esa producción de energía, que realmente no le cuesta a nadie, el sol tenemos todos los días. Eso es lo que ha hecho que nos lleve a una situación de esta naturaleza como la que vivimos hoy, y que desgraciadamente los más pequeños son los más perjudicados, porque no tienen la capacidad suficiente económica para poder tener las contingencias que una empresa grande sí puede tener. Hoy hay empresas, y la mía es una de ellas, que tiene energía solar, que tienen un mantenimiento para poder prender las centrales que tenemos para la producción térmica, y tenemos la línea normal del Estado. Eso un pequeño no puede tener. Y el otro es el horario. Se pone horarios donde la gente tiene que interrumpir su trabajo. Pues si hubieran horarios programados, entendiendo dónde se produce, cómo se produce, de qué manera se produce, solo estamos pensando políticamente, desgraciadamente, en que los horarios afecten menos a la gente y no a la producción. Entonces, usted tiene horarios que van hoy en día de 10 a 12 del día. ¿A qué hora les llaman los trabajadores? ¿De qué manera trabajo? ¿Cómo repongo esas 2 horas? Y el sector más perjudicado, el sector del comercio. Hay tiendas que no tienen sino refrigeradores muy
muy incipientes y que si les quitan energía, pues todo lo que tiene ahí se le va a dañar. Entonces es un desorden, lo que ha habido es un desorden, una falta de previsión. Vea, el Ecuador tiene 160, si no me equivoco, o un poquito más de centrales térmicas, pero desgraciadamente ninguna funciona, no funciona adecuadamente. La reserva que tiene, si todos esos motores de generación de combustión interna estuvieran operativos, sería una reserva de 1.753 megavatios y resulta que el déficit en este momento son 400 y dependerá del día si llueve o no llueve. A lo mejor le pedimos a San Pedro que nos salve de la situación. Entonces, el perjuicio es enorme, enorme a la gente, enorme al incentivo, enorme a la tranquilidad. ¿Cómo hace un comerciante en esta inseguridad sin energía? Tiene que cerrar el local, porque el peligro que le roben es bien grande. Entonces, Miguel, esto realmente es una cosa inentendible en un gobierno que debería procurar tener estos elementos que son de reserva para poder atender los momentos que no podemos controlar, que es el cambio climático mundial. Esa es la situación real. Ingeniero Pinto, usted ha hecho algunos anuncios que son importantes, que hay que tomar nota. Por ejemplo, ¿cómo no masificar lo que hemos visto en países aquí en Europa, en el Asia, la energía con los paneles solares? ¿Cómo utilizar cuando aquí tenemos los rayos solares intensos en la mitad del mundo? Vea, Miguel, nosotros aquí tenemos unas ventajas absolutamente extraordinarias sobre el tema de la energía solar. Usted tiene en el Ecuador los rayos perpendiculares y el movimiento que tiene el sol durante todo el año es tan pequeño que no necesita mover los paneles solares. O sea, aquí se produce energía con paneles solares fijos. En los países europeos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, tienen que ocupar los paneles solares con sistemas que se puedan mover para poderle seguir al sol y poder captar la mayor cantidad de energía. Y la desperdiciamos. No hay los incentivos suficientes para la producción. Eso es una locura. Bien, vuelvo y doy la bienvenida a Javier Díaz. ¿Cómo ve usted este problema de los apagones, su impacto? ¿Cómo lograr enderezar al país a fin de que no haya ese desorden que nos decía el ingeniero Mauricio Pinto? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a Mauricio. Un gusto compartir con él este espacio. Y bueno, primero ratificar 100% lo que acaba de mencionar Mauricio. Es decir, es impresionante o increíble realmente ver la falta de previsión que hemos tenido, no en estos 2 años de gobierno nada más, que han sido como el detonante o la última milla del problema, sino ya se viene arrastrando de varios años atrás. Y ahora el problema lo tenemos encima nuestro, afectando a la ciudadanía en general, afectando a las actividades productivas, por supuesto. Imagínense ustedes, teníamos ya 2 meses complicados, que fueron septiembre y octubre, meses que se había detenido bastante la actividad económica, principalmente creo yo por la incertidumbre en la que estábamos todos frente a la segunda vuelta electoral, y ahora tener que precisamente vivir en esta situación de los apagones, precisamente del cierre del año, cuando es la temporada pico para todos. Se nos viene Navidades y evidentemente esa es una época en la cual siempre la actividad económica y la actividad productiva está boyante o debe estar boyante, y nos encontramos en esta situación, ¿no? En esta situación de no saber exactamente qué podemos hacer, cómo programar nuestras actividades, porque a la larga también la falta de información que tenemos, nos llegan los datos con muy poca anticipación como para planificar nuestras jornadas de trabajo y producción, hace que el impacto sea aún mayor. Entonces, la situación es compleja.
Es verdad que tampoco son simples las soluciones, a pesar de que si se hubieran hecho las cosas a tiempo, hoy no estaríamos seguramente ante una complejidad como la que estamos, pero las soluciones no son simples. Habrá que ver también hacia dónde apunta el nuevo gobierno para resolver esta nueva dificultad que va a tener que enfrentar. Más allá de los problemas estructurales que tiene el Ecuador, ahora hemos vuelto a algo que nos habíamos olvidado en los últimos 30 años, y ver de qué manera se puede destinar recursos para que efectivamente haya una mejora en cuanto al suministro eléctrico. Y por supuesto creo yo que hay una alternativa de solución también en la parte privada, ¿no? El poder abrir el espectro de generación eléctrica al sector privado es una alternativa que debe ser considerada de manera seria. Para ello se necesitan reformas legales. Hemos hablado de la energía fotovoltaica y, como bien decía Mauricio, lastimosamente la legislación ecuatoriana pone unos límites, unos topes de hasta 1 mega de generación fotovoltaica, y el resto no se puede distribuir o no se puede comercializar. Entonces, esas son cosas que hay que modificarlas, porque debemos aprovechar también esas ventajas que nos da la naturaleza a nuestro país. Sin embargo, yo lo que sí veo es que el entorno en general está muy complicado, más allá de esta coyuntura de la crisis eléctrica o de energía eléctrica, porque el entorno se ha ido deteriorando en los últimos 2 años de una manera que incide mucho en la actividad productiva y por tanto en las decisiones de inversión, ¿no? Que son fundamentales. Tienes un problema de seguridad muy serio, tienes por otro lado un problema de desempleo muy importante y a su vez una serie de defectos en el entorno que hacen que las actividades estén viviendo esta incertidumbre que mencionaba Mauricio al principio de su intervención, cuando decía que esto ya es un tema endémico que tenemos histórico en el país, de la falta de previsión y siempre estar viviendo al límite. Entonces, es realmente algo que nos preocupa mucho, porque estamos viendo cómo el 2023 se nos va a ir como un año malo, un año que no va a terminar con buenos resultados en lo macro y en lo micro, y que definitivamente vamos a tener dificultades de recuperación en el 2024 con unas finanzas públicas deterioradas y una actividad productiva en este camino de incertidumbre en el que nos hemos metido, ¿no? Javier, decía que el sector privado contribuye efectivamente, y eso está bien, porque aquí es parte de un país en desarrollo. Sin embargo, el Estado tiene una obligación primordial. A veces se mete en cosas que no le corresponde, pero sí, al menos dotar de los servicios básicos, así como el gobierno central, el servicio eléctrico, los gobiernos seccionales, servicios básicos de luz, agua, alcantarillado, que en muchos cantones, especialmente en el litoral, se adolece durante décadas. Han tenido recursos y no han podido cumplir. En todo caso, estas garantías tiene que dar el Estado. El Estado, que contribuye al sector privado, está bien, pero el Estado está en esa obligación, Javier. Yo soy un convencido que desde el Estado, administrado por un gobierno, se debe de garantizar cosas mínimas, por ejemplo, como la seguridad. Pero hay otras en las que sí estoy absolutamente convencido que se debe abrir la participación a lo privado. Y precisamente en los servicios en donde el Estado no es eficiente, en los servicios en donde el Estado no tiene la capacidad e incluso ahora no tiene los recursos para dar un buen servicio, prestar un buen servicio a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no abrir ese espacio también a la inversión privada con, obviamente, la seguridad suficiente para que esas inversiones, pues son inversiones importantes, inversiones que no se recuperan de forma inmediata, se necesitan plazos largos para recuperar esas inversiones? Entonces, con una seguridad jurídica lo suficientemente sólida, robusta, como para que el privado, sea nacional, sea extranjero, invierta y preste esos servicios que el propio Estado, a través de los gobiernos, no lo pueden prestar. Y me estoy refiriendo a energía eléctrica, igual que se puede uno referir a salud, igual que uno se puede referir a educación. Entonces, lo importante aquí es que la ciudadanía esté atendida. Lo importante es que la ciudadanía tenga el acceso al servicio, porque el peor servicio que hay, o el servicio más costoso, es el que no lo tenemos, al que no podemos acceder. Y eso es lo que nos está pasando en este momento, porque
A la larga, al existir un monopolio estatal en la generación de energía, ¿qué podemos hacer los demás si no tenemos opción de reaccionar de forma inmediata? Ya se ve ahora, cuando se conoce de las reuniones de estas que hubo con el presidente de la República, con empresarios de Quito y Guayaquil, se ven ahí unas alternativas de solución y a la final, ¿qué es lo que se dice? Bueno, al privado se le pide que ayude. Ok, esto no es un tema de ayudar, esto es un tema de cómo hacer que el sistema funcione a largo plazo, cómo hacer que el sistema sea sostenible. Y ahí sí el privado puede entrar no solo a dar una mano en crisis, sino realmente a ser una solución al problema, solución permanente y solución además que pueda ser competitiva. Entonces, sí, el Estado debe estar, por supuesto que sí, pero en donde no lo logra, hay que abrir la competencia, hay que abrir la participación a la parte privada. Ingeniero Mauricio Pinto, ¿cuáles serían las soluciones? Usted ya nos describió, por ejemplo, la energía aprovechando el sol, pero hay que ir tomando soluciones y desde el Estado, a fin de que una vez que pasemos este último estiaje, no se repitan y quede proscripto el proceso de recortes de energía, habiendo las posibilidades que tiene el Ecuador. ¿Cuáles serían esas soluciones, ingeniero Pinto? A ver, Miguel, el tema es, si el Estado no puede proveer, hay que buscar quién lo haga, ¿no es cierto? Eso es una cosa que quiere quedar muy claro. Aquí no se debe defender los monopolios ni estatales ni privados. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer el presidente electo es tratar de eliminar todas las restricciones que hay para la producción de energía. Esa es la primera cosa que tiene que hacer. No es una cosa difícil y eso ya nos dará pues una situación que permita tener todo ese parque. Yo, ¿cómo se llama? En la famosa refinería del Pacífico. Ahí se van a instalar paneles solares para poder generar energía suficiente. Pero evidentemente el Estado tiene que soltar. La burocracia tiene que soltar esta ansiedad o esta cosa de tiene miedo de quedarse sin trabajo porque se va a privatizar. No es que se va a privatizar, se va a compartir la solución de los problemas del país. Y esto no solo, como dijo Javier, en el tema eléctrico. Hay un montón de temas que se pueden desarrollar rápidamente si la legislación es adecuada. A pesar del riesgo país, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, cuando hay una situación que al sector privado le va a beneficiar o le va a dar las garantías de que no se va a quedar sin energía, evidentemente va a hacer la inversión. Pero las trabas, los topes, las cosas, el celo, y aquí, ¿qué pasa si yo vuelvo a producir la cantidad de energía y no tengo a quién vender? Ahí es que tiene que el Estado hacer los convenios internacionales suficientes para ver cómo llegar a un acuerdo de largo plazo con los países vecinos. Ahora, Miguel, la otra cosa, y en esto hay que advertir a tiempo, las líneas de transmisión de energía están muy deterioradas. Y eso hay que hacer una inversión importante para no tener el tema de que mañana tenemos energía y resulta que las líneas no están en las condiciones suficientes para poder ocupar esa energía que dice el país. Entonces, hay que empezar por lo más básico. Quiten los topes, quiten las restricciones y verá cómo realmente empezamos a tener una situación de no vivir de la angustia de ¿y si qué pasa? ¿Y si se empieza a llover demasiado? ¿Y si viene el niño y empieza? ¿Y si bien hemos vivido de los ISIS, digo yo, en estos tiempos que, oiga, no nos ha dejado planificar? Todo es easy, es como los terroristas. ¿Y si llueve? ¿Y si hay sequía? Porque evidentemente en el Ecuador, en el último tiempo es el niño, y nadie se dio cuenta que el niño y el cambio climático iba a producir una sequía en la Amazonía. No es un tema nuestro, no es un tema de falta de previsión del Estado ecuatoriano, es una realidad. Entonces, dejemos de pensar en estos ISIS y los celos brutales entre el sector público y privado. Y obviamente hay cómo encontrar soluciones. El déficit no es una gran cosa.
son 400 megavatios. Estaba revisando un documento, el Ecuador tiene 204 centrales térmicas, 204, que el total de capacidad instalada son 2.960 megavatios. Y el déficit es de 400. No, ahí sí no se entiende. No se entiende porque creyeron que, bueno, ya tenemos las centrales hidroeléctricas, que a propósito también se le cargó demasiado al tema del régimen del, ¿cómo se llama?, de la Amazonía, y no se hizo las inversiones suficientes en el otro régimen, como por ejemplo en Toachi-Pilatón. Toachi-Pilatón hay que terminarlo, hay que ponerle en orden, y esa es una central que tiene otro régimen que las que tienen normalmente las más grandes, porque las dos más grandes viven del sistema de lluvias del oriente. Efectivamente, ingeniera Pinto, usted nos hace recordar, por ejemplo, una de las centrales, la de Machala. Cuando se producen estos hechos, estas emergencias, se da cuenta que ha estado casi abandonado. Entonces, aquí no hay una política permanente, sostenida, que permita prevenir el estiaje, el fenómeno del Niño que usted cita. Si no estamos preparados, vendrá la debacle, efectivamente, porque uno no puede dimensionar con la naturaleza si será leve, moderado o fuerte. Es decir, las previsiones son fundamentales, como en este caso, para la provisión de energía eléctrica, ingeniero Pinto. Así es, Miguel, el país tiene condiciones. Esa es la parte más frustrante de ver que el país tiene condiciones y nosotros nos empeñamos como ecuatorianos en no facilitar esas condiciones para ser un país que puede crecer, porque el país, si no crece, no hay solución a la pobreza. Eso tenemos que tener bien claro. El otro tema que vamos a tener que hablar, Miguel, es el tema laboral, porque si no hay una reforma laboral, tampoco puede tener toda la energía del mundo, pero si no hay una reforma laboral, seguiremos creciendo la informalidad y la formalidad seguirá quedando atrás, y eso tiene consecuencias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el tema de la salud, en el tema de la jubilación. Entonces, Miguel, no es cuestión de, ya, solucioné el tema eléctrico, ya el Ecuador está perfecto. No es cierto. Necesitamos reformas, y a usted le he oído muchas veces decir, si no hay una reforma consciente, negociada, haciendo entender a la gente que no se puede seguir con el régimen actual, no tendremos una solución del empleo, que es lo más importante que la gente debe tener para subsistir sin subsidios. Porque los subsidios, si bien son buenos en momentos especiales, tienen que ser transitorios, no pueden ser permanentes, porque los estados no pueden vivir subsidiando a la población para siempre. Entonces son temas que se tienen que discutir, que se tienen que hablar. Ya esto se arregla porque San Pedro se porta muy bien con el Ecuador, ya ha empezado a llover en la costa, tan es así que tenemos ya 2 horas de cortes de luz, y a lo mejor si sigue lloviendo 2 o 3 semanas más, ya tenemos nuevamente las presas trabajando a tiempo completo. Y la otra cosa que usted mencionó, Miguel, no podemos permitir que se sigan haciendo obras con unas diferencias de precios y con una calidad que no van a durar absolutamente nada. Nosotros tenemos una planta, Miguel, que tiene 85 años. 85 años produciendo energía. Y ahí está, sigue produciendo. Y aquí estamos hablando de un Coca-Cola Sinclair que tiene pocos años y está toda fisurada, no llegó nunca a producir los 1.500 como usted mencionó. Ha producido, cuando más llegó a tener en su mejor momento, una producción de cerca de 1.000 megavatios. Esas cosas no podemos seguir permitiendo y no podemos olvidar, porque la sociedad que olvida los problemas los vuelve a repetir. Lo repite. Efectivamente. El tema de la reforma laboral, les comprometo a seguir hablando, es tan grande y necesario salir de ese círculo vicioso que cuando se llega a la mesa, las posiciones de derechos adquiridos, que ni siquiera se van a tocar quienes lo tienen, sino hay que pensar en esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen un pleno empleo, pero
debe ser materia de otro momento, siendo importante la reforma laboral. Javier Díaz, ¿cómo aprovechar las condiciones que decía Mauricio Pinto? Aprovechar nuestras condiciones que permita establecer una política sostenible y permanente para no tener estos sobresaltos. A ver, definitivamente para poder aprovecharlas, lo que se necesita es fomentar la inversión en estos sectores. Es decir, es la única manera realmente de hacer uso efectivo y bueno de estos recursos naturales de los que goza nuestro país, llámense ríos, llámense luz solar, llámense en algunas zonas el viento. Pero lo que se necesita para poder aprovecharlo es eso, o sea, que exista la seguridad para que los inversionistas puedan generar todos estos grandes complejos de generación. Luego, estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Mauricio, que además hay que preocuparse también del resto del sistema, ¿no? De la red de transmisión, porque efectivamente uno puede tener el recurso generado que si luego no lo puede transportar hacia el consumidor, a la final no se ha resuelto nada. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy sincronizado entre públicos y privados para que esto funcione. Pero sobre todo yo creo que lo que se necesita es, en general, que el entorno, y esto ya le queda al nuevo gobierno que se posesionará dentro de poco en el país, que el entorno funcione de una manera adecuada, que no existan altibajos en las decisiones desde el lado público, que no hayan cambios de criterio, que no hayan, digamos, dificultades para la ejecución, para la obtención de permisos, etcétera, porque ahí es donde se empiezan a truncar las oportunidades de aprovechar esos grandes recursos con los que cuenta el Ecuador. Y esto no es solo en la parte eléctrica, esto a la final termina traspolándose a cualquier otro ámbito en el cual del cual queramos analizar o al cual queramos analizarlo. Y por eso es que el nuevo gobierno va a tener un reto realmente complejo en pocos meses, que va a estar, sobre todo, yo diría, todo el año 2024 lo va a tener que lograr, y es, por un lado, intentar resolver este gran problema de seguridad interna que tenemos. Por otro lado, quizás concentrarse en dos cosas básicas que todos los ecuatorianos buscamos y que uno lo identifica cuando se hacen las típicas encuestas, que es temas de salud y temas de empleo. Y ahí tendrá que ir dando señales de certidumbre el nuevo gobierno para que haya esas inversiones que se necesita tanto en los temas de seguridad como en las otras dos áreas, y con eso tener una sensación de que en el Ecuador empieza a haber un cambio verdadero hacia un sistema donde se pueda pensar en crecimiento, y donde se pueda pensar en que vamos a tener mejores condiciones para atender todas estas necesidades que tenemos en el país. Entonces, es por ahí el camino, Miguel, y a quienes nos escuchan, suena tal vez simple. Sin embargo, no es fácil ejecutar todo, pero al menos si se dan certezas, si se da tranquilidad, si se confía en abrir el espacio a la inversión privada, que puede ser en alianza, por supuesto, con la parte pública, o tal vez debe ser en alianza con la parte pública, como es un caso como el eléctrico, tal vez vemos ahí una salida a la coyuntura y a la dificultad, ¿verdad? En todo caso, si hay algunos temas, como han sido mencionados esta mañana, por lo menos lo de la reforma laboral, ¿qué piensa? Si usted decía salud, Javier, salud y empleo, si es que no hay una reforma laboral, va a ser muy difícil incentivar al sector privado, que es el mayor generador de fuentes de empleo. Si no hay seguridad jurídica, si no hay reglas claras, va a ser muy difícil enfrentar la generación de empleo con un efecto multiplicador, como decía Mauricio. El tema del seguro social: si no hay pleno empleo, no hay seguridad social, y este es un problema que deteriora la situación de estas instituciones. Así es, Miguel, y se convierte lastimosamente en un círculo vicioso, porque lo uno va encadenado a lo otro, y lo uno no funciona, el resto tampoco va a funcionar. Y por eso es que debemos ser muy prudentes en el país, ¿no? Por ejemplo,
Yo creería que el nuevo gobierno debe evitar hacer cambios en materia tributaria. El nuevo gobierno debe enfocarse en dar estabilidad. La sociedad debe, yo creería, también unirse y en comunión dejar que el gobierno trabaje, no desestabilizarlo. Hay que también evitar ese tipo de situaciones. Ya se escuchan a los de siempre amenazar si es que no se le da caso a sus demandas. Entonces, esas son cosas que son fundamentales. Y por supuesto, el tema laboral tal vez es una de las leyes que más preocupa a todos los ecuatorianos, porque a la final incide en la vida de todos. Y por supuesto que tenemos que buscar la manera de un consenso general en el país para tener un régimen laboral nuevo, distinto, moderno, acorde a lo que exige la competencia nacional e internacional, una legislación laboral que incentive la generación de empleo, no que la castigue o que la frene o que la trabe, una legislación laboral que haga que el sistema sea atractivo para precisamente la contratación, por supuesto sin vulnerar derechos, eso no está en discusión, pero que sea atractivo para que los que no tienen empleo pleno puedan acceder a él, y efectivamente que eso acarree todo, ya ahí sí, el ciclo virtuoso que tiene el momento que la gente goza de unos ingresos estables para su hogar. Pero esta es una discusión que tal vez en los tiempos en los que vamos a entrar nos va a llevar más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía que tal vez en lo poco que va a tener el futuro gobierno para trabajar, debería intentar concentrarse en estos asuntos más inmediatos y sí, por supuesto, generar las condiciones para que se debata respecto a los temas como el laboral, el de la seguridad social y otros que son también bastante sensibles para el Ecuador. Pero yo creería que los tiempos van a ser tan cortos que debe enfocarse en lo que puede resolver primero y que tenga impacto sobre todo, ¿no? Y cómo lo puede resolver también desde el Ejecutivo. Vamos a ver cómo actúa el Legislativo, eso aún es incierto, pero que desde el Ejecutivo ver qué puede realizar de manera directa y eficaz, sobre todo, va a ser algo indispensable. Y lo laboral, por seguro que lo vamos a tener que resolver, porque creo yo que es uno de los grandes problemas que ha mantenido al país, especialmente diría yo en este milenio, nos ha mantenido estancados, ¿no? De épocas en donde ha habido recursos suficientes como para crecer, el empleo no ha crecido. Y eso hay que evaluarlo, y tiene mucho que ver con esa legislación antigua, por un lado, pero sobre todo restrictiva que tenemos en el Ecuador. A propósito de lo que señala Javier Díaz, ingeniero Mauricio Pinto, ¿cuáles debieran ser los temas prioritarios? Viene la nueva administración, año y medio, presidente electo Daniel Noboa. ¿Cómo aprovechar, por lo menos para sentar las bases de un desarrollo en problemas estructurales? Citábamos la semana anterior, a propósito de los 25 años de la firma del acuerdo de paz con el Perú, al menos dos de las cosas, más allá de los errores que cometiera el gobierno de turno del doctor Yamil Maguad, pero hubo dos hechos históricos en 17 meses que administró el país, porque él lo sacaron del poder. Algo similar, 18 meses que tendría Daniel Noboa. La firma de la paz con el Perú y la dolarización, es decir, dos hitos. ¿Cómo aprovechar este tiempo para sentar las bases en problemas como el de la generación eléctrica, el tema de la reforma laboral, el tema del seguro social? No se van a arreglar los problemas, pero sí sentar las bases. A ver, Miguel, yo creo que el presidente electo tiene que tener muy claro que no puede trabajar desde el día uno en la reelección, porque primero tiene que demostrar resultados. La angustia más grande de la gente en este momento es el tema de la inseguridad. Y yo creo que en inseguridad hay que dividir en dos. La inseguridad de los delitos comunes, de los robos, del incentivo que han tenido para hacer las vacunas famosas, y el incentivo viene por la impunidad. Si hay impunidad, la gente dice, arriesgo, me gano una plata y ya está. Pero eso es lo que tiene que trabajar fuertemente
en evitar y controlar ese tipo de delito. Ahora, el otro, el del narcotráfico, es mucho más complejo, porque en ese no lo podemos solucionar nosotros por sí solos. Es decir, este es un tema internacional, es un tema que hay que hablar de que tan culpables son los que producen como los que consumen, hay que hablar con los países consumidores, es un tema de mediano y largo plazo. Colombia tiene muchísima experiencia y yo creo que la experiencia, por ejemplo, que tiene el expresidente Uribe sobre el tema, hay que saberla aprovechar. No podemos nosotros ser los genios que vamos a inventar cosas nuevas. Entonces, el tema de seguridad es un tema que tiene que abordarlo desde el día número 1, y yo creo que dividiendo en el tema de la delincuencia común, incentivada por el tema de la impunidad, y el tema del narcotráfico, que es de otra manera de hacer. Y la segunda, Miguel, la angustia es el tema laboral, el tema del empleo. Porque el tema coyuntural de la energía lo vamos a resolver, y se va a resolver de una u otra manera. Es decir, no es un tema permanente porque es una circunstancia especial y un estiaje especial, ¿no es cierto? Esto se lo puede ir resolviendo poco a poco y se va a ir la resolución. Ahora, el otro tema que hay que hablar es, oigan, no puede el país seguirse dando el lujo de tener los subsidios que tiene. Esto no es permisible. Es decir, el asalto que significa a las arcas fiscales del tema del subsidio de los combustibles no se puede seguir teniendo. Hay que evaluar bien, hay que buscar la manera de hacerlo, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y decir, hasta aquí se llega porque no tenemos los recursos para otras cosas que son importantes, que el país las necesita, como salud, como buscar la manera de mejorar la educación, etcétera, 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 que esto ya es otra materia, ¿verdad? Pero esas dos cosas son las que hay que hacer. Hay que ponerle el tema de seguridad como prioridad, y la segunda cosa es el tema del empleo. Y el otro día que estaba revisando cifras, Miguel, si uno ve la cifra del pleno empleo, está, si no me equivoco, en 35.5. Pero el empleo que no es pleno empleo está en 20. Hay que estudiar por qué está pasando, dónde están trabajando esas personas que no tienen pleno empleo, pero que trabajan. Eso es 20%. Y hay que ver y analizar, es decir, una cosa debe ser la costa, otra cosa debe ser la sierra, dónde están trabajando, si es en el tema inmobiliario, si es en el tema agrícola, dónde están trabajando. Esa data no hay. ¿Cómo puede solucionar un problema si no hay la data suficiente para poder analizar? No hay. Entonces, eso es lo que hay que hacer primero. No hay que inventarse, decir, vamos a generar un nuevo empleo. No. ¿Cómo trasladamos ese 20% que está con empleo a hacerle empleo formal? ¿Qué incentivos le damos temporales para que se logre pasar de ese empleo informal a formal? Hay arregla de una sola manera, arregla también el tema de la seguridad social. Porque el problema de la seguridad social es que va a llegar un momento en que haya más egresos de jubilados que ingresos de nuevos aportantes. Y eso no lleguemos al filo de la navaja como el tema de la energía. Es decir, sabemos que hay un problema. Hay un análisis muy bien hecho, encabezado por Augusto de la Torre. Y nadie dice nada. Es como que no se hubiera hecho nada. Y ese es un tema que hay que tratarlo, porque va a llegar el día, si no se hace nada, de que los jubilados no van a recibir su jubilación. Y eso hay que evitarlo, porque esa gente no puede ya hacer nada. Vive de su jubilación hasta el día en que se van a morir. Entonces son temas de responsabilidad muy grandes, sobre todo de la juventud. Es decir, yo no puedo pensar que mi bienestar está delante del bienestar de los que ya trabajaron. Entonces esto es un tema filosófico, es un tema estructural, es un tema de entendimiento, es un tema donde deben participar las universidades, es un tema donde debe participar la sociedad,
porque hay que entenderlo. Si no se entiende el problema, no hay manera de solucionar, Miguel. Javier, este tema es importante, al menos prioridad en seguridad, empleo, pero también subsidios, que decía Mauricio Pinto. ¿Cómo seguimos con esta enorme distorsión por un bloqueo politiquero, sabiendo que si se sinceran los subsidios, si se eliminan los subsidios, por cierto, compensando para la clase pobre, eso no está en discusión, pero no es posible que quienes pueden o podemos pagar un precio de los combustibles real se siga subsidiando, y esa es gran parte de la población. ¿Por qué no afrontar más allá de las amenazas de sectores que viven de la politiquería y que no quieren? Porque esos recursos va a beneficiar precisamente para esos sectores medios y bajos del país. Sí, de acuerdo, Miguel, y precisamente creo yo que la respuesta está en su propia pregunta, es decir, esto se ha politizado de tal manera que hemos perdido la forma de razonar respecto a la política de subsidios que hay en el país, y no se logra, por tanto, que encontremos una solución a una realidad que nos está afectando. Es decir, son miles de millones de dólares cada año que se podrían invertir en mejorar los verdaderos problemas que tenemos en el país, y que esos recursos podrían incluso hacer que los mismos que hoy por hoy consideran verse beneficiados por el subsidio del combustible tengan mejores resultados en otros aspectos, en salud, en educación, en la propia seguridad, etcétera. Y por supuesto, como hemos estado hablando también aquí, es indispensable no perder ese hilo de conversación que es el tema empleo, porque esos recursos también bien invertidos podrían luego fomentar actividades que hagan que haya más oportunidades de empleo pleno para los ecuatorianos. Entonces, lastimosamente el problema es que esta discusión se ha llevado al ámbito más político, al ámbito más de la violencia, incluso para defender este supuesto derecho adquirido, de mantener un subsidio a un insumo que sí, importante para todos, por supuesto, pero un insumo que no puede ser regalado, tiene que cobrarse lo que cuesta o pagarse lo que cuesta. Entonces, ahí hay un tema que debemos de encontrar una solución también, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo vuelvo a reiterar el tema de los enfoques, ¿no? Es decir, tenemos en el horizonte un gobierno que no va a tener mucho tiempo como para resolver todos los problemas estructurales que tenemos en el Ecuador. Entonces, al menos se tiene que concentrar en cosas que le están golpeando directamente a la vena de los ecuatorianos. Y sí, yo no discrepo para nada en que el tema de seguridad social debería estar dentro de esa agenda corta de trabajo inicial del gobierno. No lo descarto, pero sí creo que hay otras cosas que podrían tener un impacto mucho mayor para que el gobierno se logre consolidar, porque es fundamental que se logre consolidar. Aquí ya no estamos hablando de preferencias o no por uno u otro gobierno, estamos hablando del Ecuador, y por tanto necesitamos de estabilidad, y para que haya estabilidad necesitamos un gobierno que sea estable y que esté consolidado. Entonces es indispensable pensar que necesita resolver cosas de mayor impacto, y estas otras irlas construyendo para que en el tiempo se puedan resolver, que son seguridad social, la parte laboral, por supuesto, el tema de los subsidios también. Y efectivamente creo que, como ya se ha dicho en esta linda conversación que hemos tenido esta mañana, el tema energético no es un problema que va a continuar para siempre afectándonos. Entonces, eso se irá resolviendo poco a poco. Incluso si es que no es tan grave como ahora vemos, ya nos están bajando los horarios de cortes, si no es tan grave, quizás tenemos la solución más rápido de lo que pensamos. Pero los otros problemas que sí son muy, muy complejos de resolver en poco tiempo, habrá que ir construyendo las bases para que haya después una solución. Sin embargo, yo veo que en el tema de subsidios a los combustibles, más allá de la necesidad de resolverlo, creo que cualquiera que en este momento quiera entrar a solucionar este aspecto en particular, puede ser que tenga otros problemas u otras afectaciones por hacerlo que perjudiquen al propio país. Entonces, me parece a mí que hay que enfocarse, hay que buscar ser ejecutivo,
hay que buscar rodearse bien de un equipo que sepa también de lo público para que pueda operar rápidamente en este entorno y buscar soluciones para esos grandes problemas que hoy nos tienen detenidos, porque es impresionante, uno escucha a cualquiera con el que habla, escucha que ya no quiere salir, escucha que ya no quiere ir a un centro comercial, escucha que ya no quiere ir a un restaurante, que no quiere salir de fiesta, que no quiere ni siquiera acercarse a un bus, o sea, ya hay una sensación de inseguridad tan generalizada que eso nos ha detenido. Ahí hay que poner la mayor parte de los recursos, tanto mentales como recursos financieros, para encontrar soluciones. Y quizás es verdad, como decía Mauricio, sí, hay que dividir entre las dos, ¿no? La seguridad, el crimen común y el narcotráfico, y quizás sí hay que buscar ese tipo de aliados que han demostrado que se puede combatir con esos dos males, ¿no? Aliados como lo que mencionó Mauricio u otros que hay en otros países. Bien, muchas gracias por estas reflexiones que hay que tomar nota y procesar. Muy amable al ingeniero Mauricio Pinto, empresario, y al economista Javier Díaz, también empresario, sobre estos temas de interés nacional. Muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Igualmente. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre los desafíos de la nueva Asamblea Nacional. Invitados los asambleístas electos, Sofía Sánchez de Construye, Pedro Velasco del Movimiento Actuemos y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos